buenas tardes a todos los que están presentes aquí en las jornadas institucionales. Esta vez estoy acompañada de un grupo de profesionales, todos investigadores, eh, todos investigadores de la DEIDAE de niños y adolescentes que van a acompañar en este tramo en la presentación. Entonces, conforme cada uno vaya presentándose y le vaya dando digamos, el pase, los iré presentando. Voy a compartir mi pantalla, ¿no? ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí se puede ver, ¿no? Se visualiza. Ya, gracias. Entonces, vamos a empezar para ser exactos y cumplir con todo el itinerario, ¿no? La presentación del estudio epidemiológico de niños y adolescentes en Lima Metropolitana en el contexto de la COVID-19 realizado en el año 2020 de la DEIDAE de niños y adolescentes. Quiero iniciar agradeciendo a todas las personas que han podido hacer posible este estudio, desde los investigadores a las personas que nos han asesorado, tanto a nivel académico, a nivel especialmente de los instrumentos, de los nuevos instrumentos que hemos incorporado, a las personas que han estado en algún momento con nosotros, ¿no? En campo, en los trabajos de campo, que realmente sin ellos no hubiera podido ser este estudio, a Herón por su asesoría y su ayuda en los temas de campo, al ingeniero Padilla, a todo el equipo del REDCap, que también nos ayudó en la formulación de esto, a Carlos el estadístico y a David Chandoví también, que nos estuvo asesorando en algunas cosas estadísticamente. Entonces, como verán, este estudio es el producto de un grupo de personas, no solamente una, que han estado trabajando para tener. Hoy día les vamos a presentar solamente los resultados preliminares. Tenemos fe que de repente el próximo mes, como celebrándose el aniversario de la DEIDAE de niños y adolescentes, el equipo pueda presentar, ¿no?, ya el estudio final. Empezaremos, ¿no? Los autores los tienen acá ustedes presentes, cada uno está con su cámara encendida. No tengo que renombrarlos porque ya cada uno lo van a ir conociendo. Introducción. Vamos a empezar, ¿no? Entonces, el problema de salud mental en niños y adolescentes, los problemas de salud mental en niños tienen una alta prevalencia, ¿no?, y variada incidencia, no solo en el Perú, como ya conocemos y hemos escuchado hoy día en la mañana, sino a nivel mundial. Los que se han agravado a causa de la pandemia producida por el nuevo coronavirus del síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2. Entonces, los estudios sobre las repercusiones de la pandemia en salud mental, ¿no?, de niños y adolescentes y su familia aún son incipientes. Tenemos fe que todos los datos que hemos encontrado van a ser relevantes, vamos a tener la oportunidad de brindar una información científica y de manera seria. ¿Cuál es el objetivo general o cuál fue el objetivo general de nuestro estudio? Identificar la magnitud de los principales problemas de salud mental en la población infanto-juvenil relacionadas con la pandemia de la enfermedad por el por el coronavirus 2019, el COVID-19. Tengamos en cuenta que este estudio, ¿no?, viene casi después de 10 años que se hizo el primer estudio, ¿no?, epidemiológico de salud mental, que fue el primero que se hizo el 2007 y publicado el 2012. Esperamos que esta vez no haya mucho tiempo entre la presentación del informe final y, digamos, y la publicación del estudio. Nuestros objetivos específicos fueron determinar la prevalencia de los problemas de salud mental y los factores sociodemográficos asociados en relación al contexto de la COVID-19. Determinar la magnitud de los factores familiares, protectores y de riesgo en el contexto de la COVID-19.
determinar la prevalencia de los aspectos del funcionamiento personal y sus factores asociados al contexto también, y determinar el acceso a la atención de problemas de salud mental en la ciudad de Lima en el contexto de la COVID-19. Ustedes van a ver todos estos objetivos plasmados, ¿no? Estamos presentándoles los principales cuadros, no todos los que hubiéramos querido presentarles por el tiempo. ¿Cuál fue la metodología? ¿No? Nuestro estudio epidemiológico tuvo una metodología de tipo descriptivo transversal. La muestra fue probabilística, bietápica y seleccionada a través de la base de los datos de los números telefónicos, de los celulares, de los residentes habituales en vivienda, a diferencia de los otros años, ¿no? Por el contexto de la pandemia, ahora se han hecho solamente con llamadas telefónicas a los residentes habituales de viviendas en la ciudad de Lima y Callao. Este ha sido ponderado, ¿no? En cada etapa. El marco muestral utilizado fue el del organismo supervisor de inversión privada y telefonía, OCITEL. Entonces, el tamaño de nuestra muestra estuvo conformada por 1.537 niños, ¿no? Ustedes verán aquí, hemos trabajado con 3 grupos etarios, niños de 1.5 a 5 años, niños de 6 a 11 años y adolescentes. Entonces, se encuentran que mayormente el porcentaje es bastante homogéneo. En este tipo de niños, para los de 1.5 a 5, tenemos el 31.9% de la población, de esos 1.500 que les he dicho, 1.535. Niños de 6 a 11 años, 30.1%, y en los adolescentes, el 38.0%. Los instrumentos utilizados fueron la ficha de datos demográficos y socioeconómicos, el cuestionario reducida, disculpen ustedes porque aquí no hemos tomado tantos datos como tenía al original, el cuestionario sobre experiencias y conductas de impacto relacionadas con el COVID-19 que fueron creadas por el equipo y han sido validadas también, la entrevista neuropsiquiátrica internacional para niños y adolescentes del MiniKit, el cuestionario de violencia familiar, que ya estaba validado anteriormente por ANICAMA y fue, digamos, tuvo toda una revisión en el Instituto de Salud Mental en los estudios anteriores, el cuestionario ¿Cómo es tu familia? Formato para hijos de 10 a 19, que también fue validado en el estudio anterior. Lo que sí se ha incorporado ahora es la escala Adolescent Family Process. Esta es una escala, ¿no? Que ya les van a explicar, que encontramos bastante interesante porque mide la percepción que tiene el adolescente digamos, de la actitud de los papás en dimensiones de su crianza. Otro inventario de conductas parentales, otro instrumento nuevo que se ha incorporado es el inventario de conductas parentales, el ICP, ¿no? Quien nos muestra, digamos, esto ha sido ayudado, ¿no? Fue asesorado, mejor dicho, con el que hizo la validación aquí en Lima Metropolitana, que fue César Merino, que actualmente se encuentra en México. Después, el índice de calidad del sueño de Pittsburgh y el cuestionario de personolencia Edward, ¿no? Ya habían sido validados anteriormente, y el cuestionario sobre determinantes de acceso a los servicios de igual manera. Entonces, como ustedes verán, todos los instrumentos que hemos utilizado están validados a nuestro medio. Resultados preliminares. En relación al grupo, a los datos demográficos, ¿no? Tuvimos 3 cuestionarios, como ya les he mencionado, ¿no? Cada uno de los cuestionarios, el de niños de 1.5 a 5, fue contestado por un informante. En este caso, el informante podría ser la madre, el padre, o un tutor o apoderado del niño. En relación, y cada grupo etario se le preguntaba lo mismo, a excepción que en el adolescente se le tomó al adolescente y también se le tomó a la mamá del adolescente, ¿no? Los datos demográficos solamente. Entonces encontramos que según grupo etario,
digamos, la población que ha contestado mayormente los datos han sido las madres, ¿no? Seguidas por los padres y luego los tutores o apoderados, ¿no? Ustedes ya encuentran ahí los porcentajes que no me voy a detener en ellos. Por otro lado, nos ha llamado la atención el nivel educativo del informante según grupo etario. Y acá nosotros encontramos, ¿no? Que definitivamente estos grupos tienen su prevalencia, los niveles más altos están en relación a secundaria y bachillerato y a superior y de posgrado para cada uno de los grupos. Siendo más significativo, encontrándose mayores personas, digamos, mayores personas con estudios de posgrado en niños de 1.5 a 5 y de secundaria en de 6 a 11 sobre los otros niveles. Pero en el de 1.5 y en adolescentes casi es lo mismo. Tenemos acá también el estado civil del informante según grupo etario. Este estado civil, lo que llama la atención aquí, ¿no? Es que en la mayoría, en los 3 grupos etarios, fueron convivientes. La mayoría de las personas que se les entrevistó, de las madres que contestaron, madres, padres o tutores, ¿no? Que contestaron, dijeron que tenían una condición de conviviente, ¿no? Seguida por la condición de casado, ¿no? Luego, y luego de ella, el de separado. Entonces, las otras aún son bajas. Voy a dejar al doctor José Pablo Arias, él es médico de la Deidad de niños y adolescentes, para que siga con la exposición. Gracias. Gracias a ti, Militza. Bien, buenas tardes con todos. Agradecerles primero por el interés que todos presentan para el estudio epidemiológico que hemos realizado. Yo voy a tratar de resumirles, digamos, los datos más resaltantes, porque sabemos que estos son resultados preliminares, ¿no? No están por completo, pero sí están los más resaltantes. A modo de resumen, ya que Militza mencionó el tema del estudio epidemiológico previo, la realidad es que las tasas que hemos encontrado, ¿no? Durante el confinamiento y la cuarentena, casi la gran mayoría pues se ha duplicado, ¿no? En comparación a las tasas que teníamos en el año 2007. Bueno, ya sabemos por estudios recientes, ¿no? Digamos del año pasado y de este año, del impacto emocional del confinamiento y la cuarentena en niños y adolescentes, y más o menos se reflejan esos resultados en lo que hemos hallado nosotros en estas encuestas, ¿no? Lo que vale resaltar, que es lo que se ha encontrado también en otros estudios, ¿no? Es el episodio depresivo, ¿no? Mayor, que lo hemos encontrado en el grupo de 6 a 11 años en un 21.3%, y en el grupo de adolescentes en un 30%, ¿no? Entonces, esto en el de adolescentes incluso casi se ha triplicado, ¿no? La tasa de episodio depresivo mayor, ¿no? Y en el grupo de 6 a 11 años pues se ha duplicado, tal como veíamos en estudios previos, ¿no? Otro de los trastornos que quiero resaltar, que también se ven en los estudios internacionales, tiene que ver con el trastorno de la ansiedad generalizada, ¿no? Que también, ¿no? Se ha casi cuadriplicado, ¿no? En el caso de los adolescentes, ¿no? Y vemos ahí una tasa de 13.3%, y en niños en un 2%, ¿no? Bueno, lo del duelo, obviamente sí ha habido muchas pérdidas, ¿no? Entonces lo hemos encontrado en tasas entre el 2 y 3%, ¿no? Respectivamente, de acuerdo al grupo etario. Y otra de las cosas que llaman la atención es, por ejemplo, el trastorno con déficit de atención, que se sabe que el confinamiento y la cuarentena exacerba, ¿no? Ya personas que tengan el diagnóstico previo, como autismo o TDAH,
y sabemos que esto exacerba los síntomas, ¿no? Y la condición de cada uno de los participantes, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería resaltar, que es básicamente se han encontrado situaciones similares en cuanto a estudios ya mucho más grandes, ¿no? De revisiones sistemáticas, pero obviamente algunas son previos al tema de la COVID y son muy pocos los que se han hecho durante la COVID y menos en nuestra población, ¿no? De ahí la importancia de resaltar los resultados en el tema clínico de los niños y adolescentes. Bien, bien, muchas gracias, Mili. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra de las cosas que analizamos, aparte de los trastornos clínicos, era respecto a los temores durante la pandemia, ¿no? Ah, se sabe, ¿no? Que en realidad eso es muy variante, ¿no? Por ejemplo, en realidad lo que ha resaltado en los estudios más grandes es que los adolescentes lo que más les genera angustia o ansiedad es que no poder estar con sus pares, ¿no? Y en puesto número 2, digamos, es que alguno de sus familiares pues se enferme, ¿no? O muera por el tema de la COVID, ¿no? Lo que hemos hallado en nuestro estudio, hemos encontrado que uno de los temores más altos tiene que ver con no volver a jugar con los amigos, ¿no? Que son 35% en niños de 6 a 11 y casi el 50% en los adolescentes, ¿no? Que sabemos que es una etapa donde la sociabilidad prima, ¿no? No regresar al colegio también, ¿no? 34% en niños de 6 a 11 y 47% en adolescentes. Temor a salir a la calle, ¿no? Igual 36% en niños pequeños y 41% en adolescentes, ¿no? Y el temor a estar contagiado también de 6 a 11, 42% y en adolescentes de 47%, ¿no? Digamos que son los temores que hemos encontrado más prevalentes durante el estudio en la pandemia. Bien, eso sería toda mi presentación, Mili. Gracias. Ahora vamos a escuchar, les decía, a la doctora Yulisa Cayo, que ella también es miembro, es psiquiatra, miembro de la DEIDAE de niños y adolescentes. Gracias, Yulisa. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer por permitirnos la presentación. Yo voy a hablar sobre lo que es el maltrato, ¿no? Brevemente, como lo ha dicho Militza, hablaremos de estudios, digamos, resultados preliminares. En realidad, el maltrato, como sabemos, va a tener una repercusión en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tanto en su salud física, en su salud mental, a corto y a largo plazo. El saber o el, digamos, presentar estos datos permite un poco también hacer la reflexión de cómo estamos tratando a nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta primera lámina hicimos la pregunta, ¿no? Tanto a los informantes de los chicos de 1.5 a 5 como a los de 6 a 11 años, sobre si en alguna ocasión para conseguir, ¿no? O para corregir a su hijo habían utilizado, por ejemplo, jalones de oreja, pellizcos, golpes, patadas o puñetes, ¿no? Y como ve, dentro del grupo de niños de 1.5 a 5 años, el 44.4% respondieron que sí, ¿no? En el grupo de niños de 6 a 11 años, el 60.3% respondió que sí, ¿no? Cuando se le pregunta directamente, como dijo Militza, a los adolescentes, ellos reportan que sí habían recibido este tipo de conductas maltratadoras en 59.3%, ¿no? Entonces, este es en lo referente a maltrato físico. Por favor, la siguiente, Militza. En cuanto a lo que es maltrato psicológico, hemos en el gráfico
principalmente puesto la pregunta a la que salió más alto el puntaje, ¿no? En realidad, para maltrato psicológico hicimos 2 preguntas, pero es en la pregunta de que si en alguna ocasión para corregir a su hijo, su hija, había utilizado insultos, amenazas, humillaciones, agresiones, ofensas, agresiones verbales, ¿no? Ofensas o chantajes, ¿no? Entonces, en el grupo de niños de 1.5 a 5 años, reportaron que sí habían en un 25%, ¿no? Mientras que en el grupo de niños de 6 a 11 años, esto se elevó a un 34.4%. Cuando se le preguntó directamente al adolescente, ellos reportaron un 40.7%, ¿no? El gráfico en realidad nos permite ver o reflexionar que pareciera que a mayor edad hay por lo menos un mayor registro de este tipo de conductas, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a lo que es maltrato por negligencia, hemos puesto en las gráficas, en realidad la pregunta a la que salió más alto, ¿no? Se utilizaron 3 preguntas para maltrato por negligencia, pero en la pregunta que puntuó, que es la que ustedes observan, fue si estaban de acuerdo, ¿no? Cuando se le pregunta a los informantes, si estaban de acuerdo con que sus hijos menores vendan caramelos, bailen o canten en la calle, en los micros, para ayudar a los ingresos familiares, ¿no? Podemos ver que en el grupo de niños de 1.5 a 5 años, 0.6% de los informantes dijeron que sí, ¿no? Y en el grupo de niños de 6 a 11 años, 1.1%, ¿no? Cuando se le pregunta directamente a los adolescentes si sus padres estaban de acuerdo con que ellos realicen estas conductas, el 5.4% respondió que sí, ¿no? En realidad, en las otras preguntas que esperemos poder presentarlas cuando ya presentemos todos los estudios, todo el estudio completo, hay puntuaciones menores, ¿no? Y probablemente el maltrato por negligencia, en general el tema de maltrato es un tema que puede generar en quienes se les pregunta mucha vergüenza o cierto secreto, ¿no? Y eso muchas veces también limita el que haya un subregistro o un subdiagnóstico, ¿no? Bueno, esto es, digamos, lo que yo quería presentarles a manera de reflexión, ¿no? Gracias, Melissa. Gracias, Yulisa. Bueno, voy a tener el gusto de ser también miembro de la Deidad de Niños y Adolescentes, así que la voy a dejar con ustedes para que les explique los gráficos siguientes. Muy bien, Janina, te escuchamos. Buenas tardes con todos, para agradecer a la comisión organizadora por la invitación y darnos esta oportunidad de poder compartir los datos preliminares de nuestra investigación. Bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el aspecto de familia. Acá está el constructo conductas parentales, como dijo Militza, se ha utilizado el inventario de conductas parentales de Lodejoy 1999, pero que ha sido validado por el colega César Merino acá en Lima Metropolitana. El constructo conducta parental, digamos, en pocas palabras, mide aquellas conductas que los papás y las mamás utilizan, ¿no?, para poder interactuar con sus hijos. Ahora, este constructo de conducta parental tiene 2 dominios. Como verán ahí, hay una combinación de 2 dominios. Un dominio es la conducta hostil coerciva, que tiene que ver con, digamos, conductas de agresión, gritos, castigos físicos, entre otras. Por ejemplo, un ítem de esta dimensión conducta hostil coerciva es: pierdo la paciencia cuando mi hijo o mi hija no hace lo que le pido. Y la otra dimensión es de apoyo-compromiso, ¿no?, que son conductas vinculadas a generar sensación de apoyo, afecto y soporte emocional. Por ejemplo, un ítem es: entre mi hijo, hija y yo nos damos besos y abrazos.
En este caso, de este inventario de conducta parental, los que responden son el padre o la madre, ¿ya? Y vemos que responden en el grupo etario de 1.5 a 5 años y en el grupo etario de 6 a 11 años, ¿no? Entonces, si la prueba tiene 2 dimensiones, ¿no? Podemos hacer una combinación de las 2 dimensiones en base al nivel alcanzado, si es bajo o si es alto. En ese sentido, la primera combinación sería alta en conducta hostil coerciva y alta en conducta de apoyo y compromiso. En este caso estamos viendo que en los niños de 6 a 11 obtienen un 22% esta combinación de alto en las 2 dimensiones, y en los niños de 1.5 a 5 obtienen 25.5, donde estas 2 dimensiones están en un nivel alto. La siguiente combinación es alto en conducta hostil coerciva y bajo en conducta de apoyo y compromiso. Tienen los porcentajes respectivos. La tercera combinación es baja conducta hostil coerciva y alta conducta de apoyo y compromiso, ¿no? Es decir, digamos, las conductas que les había mencionado de utilizar castigo físico, ¿no? Están en un nivel bajo, y las conductas que muestran, digamos, una actitud empática con su hijo están en un nivel alto. Están los porcentajes respectivos en base a los 2 grupos etarios. Y la última combinación, baja conducta hostil coerciva y baja conducta de apoyo compromiso. Igualmente estarían acá los porcentajes en el grupo de 1.5 y de 6 a 11. Ya. Este es con respecto al inventario, al constructo conductas parentales. El siguiente, Melitza, por favor. Con respecto a la función parental, que es otro constructo que hemos utilizado, pero esta vez para con los adolescentes. Los que responden son los adolescentes, ya no son los informantes. La función parental, definiendo un poco para poder entender en qué consiste, es el modo en que el padre o la madre se relacionan con sus hijos y cómo son satisfechas ciertas necesidades asociadas al bienestar de estos hijos, ¿no? Como les decía, esto es reportado por los adolescentes, ¿no? En su relación con sus padres. Son 25 preguntas dirigidas pensando en la madre y 25 preguntas pensando en el padre, ¿ya? Entonces, porque indudablemente que la manera como el adolescente interactúa con cada uno de ellos es muchas veces significativamente diferente, ¿no? Entonces se hace por separado. Esta prueba también tiene 6 dimensiones. No, también no, sino que es dimensional, pero a diferencia del anterior que tenía 2, esta tiene 6. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Como estamos viendo a la izquierda, aprobación de pares, conflicto, comunicación, monitoreo, soporte y cercanía. Las alternativas de respuesta para las 3 dimensiones primeras tienen que ver con frecuencia, ¿ya? Es la frecuencia, estamos acá, nunca, raras veces, a veces, con frecuencia y casi siempre. Y en las 3 últimas, que es monitoreo, soporte y cercanía, las alternativas son totalmente desacuerdo, desacuerdo, ni acuerdo, desacuerdo, acuerdo y totalmente de acuerdo. En ese sentido, tenemos las combinaciones. Lo que hemos puesto acá es, digamos, las respuestas de mayor porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en la aprobación de pares, tenemos que para con el padre, se obtiene un 31,6%, el 31,6% de los adolescentes responden que con frecuencia perciben en sus padres aprobación de sus pares, en su padre, en el caso del azul. En el siguiente rosadito, el 37,8% percibe que su madre, ¿no? Aprueba a sus pares, ¿no? Y así, digamos, por ejemplo, en conflicto. Estamos viendo que en conflicto, el 50,4% de los adolescentes perciben que sus padres rara vez, digamos, adoptan actitudes de conflicto, mientras que sus madres, en un 46,2%, rara vez adoptan conductas de conflicto, ¿no? Y así, digamos, describimos en lo que es comunicación, monitoreo, soporte y cercanía, diferenciando en el padre y la madre. El informante, recordemos que es el adolescente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Yanina. Vamos
a seguir con la presentación. Ahora escucharemos al doctor Rolando Comalima, él es el director de la DEIDAE, quien está con nosotros y va a presentar los cuadros subsiguientes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. El motivo de presentar estos cuadros, como bien dicen mis compañeros, estamos en plena situación de evaluación y análisis, ¿ya? Y los cuadros completos los presentaremos prontamente. Y esta parte es ver cómo ha sido la relación entre antes y después de la cuarentena. Aquí cabe fijarnos, y un dato importantísimo es luego cómo vamos a trabajar post pandemia, ¿no? Porque tanto los niños de 1 a 5 como 6 a 11 años nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, antes de la cuarentena, en 1 y 5 está puesto en color amarillo y después de la cuarentena está puesto en color rojo, ¿no? Antes de la cuarentena, por ejemplo, podía saber cómo se estaba sintiendo, usted aún sin preguntarle, ¿no? O su hijo cómo se estaba sintiendo, ¿no? Antes de la cuarentena, 38,9% sentían sin preguntarle, pero después de la cuarentena el 52,8%. Igual, se le hacía fácil expresarle sus sentimientos, casi siempre antes era de la cuarentena 76,2% y después de la cuarentena 84,6%. Igualmente, le satisfacía cómo conversaban, casi siempre antes de la cuarentena 75% y 88,5% después de la cuarentena. La siguiente, Mili. La siguiente está. Igual, en los niños de 6 a 11 años, ¿no? Podía saber cómo se estaba sintiendo. Aquí está al revés, el color antes de la cuarentena está en color rojo y después de la cuarentena está en color amarillo, ¿no? Antes de la cuarentena, 56% y después de la cuarentena, 70%. Si le hacía fácil presentarles sus sentimientos, antes era 70% y después de la cuarentena 82%, y se le satisfacía cómo conversaba, antes 75% y después 85,7%. Aquí estamos viendo que posiblemente durante la cuarentena, o durante el confinamiento, había una relación más directa entre los padres y sus hijos. Y esto ha permitido que haya una serie de vinculaciones afectivas mucho más profundas, ¿no? Pero esto a la larga nos puede traer una serie de problemas, porque cuando estén después de la cuarentena, estos chicos que han tenido vinculaciones muy cercanas, porque el papá y la mamá han estado prácticamente casi todo el tiempo en la casa, eso posiblemente ha mejorado sus relaciones en niños pequeños, en adolescentes cambia un poco. En este sentido, creo que esto nos está avisando cómo va a ser la situación en el futuro y las precauciones o prevenciones que debemos tener cuando termine el desconfinamiento y los niños vuelvan a sus colegios, ¿vale? La siguiente, por favor. Aquí mismo lo que se intenta ver es el grado de intensidad del estrés del informante, ¿no? Porque de una u otra forma, cómo la persona adulta, el papá o la mamá, manejan su estrés, va a haber una situación de repercusión en los niños en todos los sentidos, ¿no? En esta lógica vemos que existe mucha intensidad de estrés del informante, del niño de 1 a 5 años, sobre todo debido a la pandemia, posiblemente por el contagio, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la situación de la hospitalización, ¿no? Más del 61% es la que hemos encontrado que tienen mucha intensidad la estrés, ¿no? Luego le siguen el problema que tiene de trabajo, ¿no? Todas las cifras nos vienen diciendo que hay una alta incidencia o prevalencia de personas que han perdido su trabajo, ¿no? Y lógicamente esta situación pone muy en alerta a todos los padres de familia, ¿no? Luego también está la situación propia del confinamiento, 49,8%, ¿no? Mucha situación. Entonces ven cómo el confinamiento y la situación de la propia pandemia se van dando la mano más el trabajo, ¿no? Y el trabajo definitivamente tiene mucho que ver con la situación de la cuestión económica, el dinero, ¿no? Tiene 40,8%. Y por último, un tema clave e importante es la situación de la delincuencia, ¿no? Hemos ido viendo a lo largo de toda esta pandemia que la delincuencia no ha disminuido, sino al contrario ha aumentado, ¿no? Entonces vemos cómo estas situaciones del confinamiento,
de la propia pandemia en todas sus consecuencias, de la situación del trabajo con el dinero que menos ingresa a la familia, y sobre todo la delincuencia, ponen alto nivel de estrés en los padres de estas edades de 1 a 5 años, ¿no? Y los que producen menos intensidad de estrés, no por hecho no hay estrés, sino un poco menos de intensidad, son los relacionados con los estudios, los relacionados con la relación con sus hijos, con su pareja y con la salud. Posiblemente al tenerlo muy cerca, ¿no? Ellos están más convencidos o tienen la idea o por el mismo últimamente los protegen, ¿no? La siguiente, la misma situación se da en los niños de 6 a 11 años, ¿no? Vuelve a repetirse que los padres o papá o mamá están muy preocupados por la pandemia, muy preocupados por el confinamiento en todas sus consecuencias, preocupados por el dinero, por la propia delincuencia, y aquí se preocupan, a diferencia de los niños de 1,5 años, muchísimo por la salud de sus hijos, ¿no? Porque posiblemente tengan alguna serie de sintomatologías y dado la situación de haberse cerrado muchos centros de atención o la dificultad hace que se preocupen por ello. Y poca intensidad, no por ello menor que las otras, también por su trabajo, sus estudios, sus hijos o su pareja, ¿no? Entonces, estas dos transparencias lo que intentamos ver es cómo van a ser las situaciones del estrés, de la relación con sus hijos, viendo sobre todo cara al futuro de la situación de la política de salud. ¿Vale? Gracias, ministra. Bueno, gracias, Rolando. Finalmente vamos a escuchar a la doctora Rocío Ramírez, ella también es psiquiatra infantil, ¿no? Miembro de la DEIDAE de niños y adolescentes. Rocío, te escuchamos. Buenas tardes con todos. También aprovecho para saludar a todos los compañeros en el aniversario de nuestra querida institución. El aspecto que voy a exponer es en relación al estudio epidemiológico que se está haciendo en niños y adolescentes, que se ha hecho, es sobre acceso a servicios, donde encontramos, a diferencia de pronto del último estudio realizado hace un poco más de 14 años, encontramos que en los grupos etarios tenemos un mayor porcentaje de niños que cuentan con seguro, algún tipo de seguro de salud, ¿no? Es así que en el grupo de 1.5 a 5 años encontramos que un 88,3% cuenta con seguro, según lo que respondieron los padres y los tutores. En el grupo etario de 6 a 11 años encontramos que un 83% cuenta con un tipo de seguro de salud. Así también en el grupo de adolescentes encontramos un porcentaje bastante importante, siendo 81% el que sí cuenta con algún tipo de seguro. Es importante también tomar en cuenta que a pesar de que hay una disminución en la cantidad de niños y adolescentes encuestados que no contarían con ningún tipo de seguro de salud, aunque ha disminuido, pero aún así es un grupo importante, considerando los números en la cantidad de población y considerando también que es una población altamente vulnerable, más aún en pandemia, como lo explican los diversos estudios. La siguiente, Melissa, por favor. Dentro de qué tipo de seguro de salud tienen estos niños, estos adolescentes, encontramos así que en el grupo de 1.5 a 5 años, en mayor porcentaje tienen el seguro de tipo, es el SIS, ¿no? El materno infantil o SIS, que está con con el color amarillo, ¿no? Ese es el mayor porcentaje. En segundo lugar, en este grupo etario se cuenta con el seguro de salud del Seguro Social, que está en un color anaranjado. Vemos que son los grupos más importantes, los grupos de tipos de seguro con los que cuentan en este grupo etario. Posteriormente ya viene en un tercer lugar el seguro privado, 2.7%. Luego viene las EPS, entidades prestadoras de salud, 2,3%. Y en último lugar, en este grupo de 1.5 a 5 años,
tenemos el seguro que brinda, el seguro de salud que se brinda a la población de las Fuerzas Armadas o policiales. Esto es en el grupo de 1.5 a 5 años. Cuando preguntamos cuál es el tipo de seguro de salud que cuentan, con el que cuentan los niños de 6 a 11 años, se mantienen de alguna manera con diferencias en porcentajes, pero todavía persiste siendo con un 59% el SIS o el seguro materno infantil, el seguro de salud con más frecuencia. En segundo lugar es salud, 34,5%. En tercer lugar, el seguro privado, 4,3%. Y en cuarto lugar, las EPS con un 2%. Y también encontramos en este grupo etario, al igual que en el grupo de 1.5 a 5 años, encontramos que en menor porcentaje está el seguro de salud que brinda a la población adscrita a las Fuerzas Armadas o policiales. Ya cuando evaluamos el tipo de seguro de salud que encontramos, ¿no?, en el grupo etario correspondiente a los adolescentes, allí sí encontramos una variación. Allí encontramos, en primer lugar, que es el grupo etario que tiene de pronto menor, porque cuentan con menor porcentaje de seguro de salud comparado a los otros, 81% en general. De este 81%, ¿no?, que son todos los que cuentan con seguro de salud, se mantiene el tener el SIS, ¿no?, como la principal fuente de seguro de salud. En segundo lugar, y acá sí hay un incremento de e-salud, ¿no? El tercer lugar se mantiene con un 3,1% del seguro privado. Y aquí sí hay una diferencia, donde pasa a un cuarto lugar el seguro de las Fuerzas Armadas o policiales. Y teniendo ya en un menor porcentaje, a diferencia de los otros, a lo que son las EPS en el grupo de los adolescentes, ¿no? Aquí estamos viendo entonces cómo se va distribuyendo ese porcentaje, la participación del tipo de seguro de salud con el que cuentan los chicos, ¿no? Muy bien. La siguiente, Melissa, por favor. Luego, dentro de lo que es acceso a servicios de salud, se hizo la pregunta, ¿no? En los últimos 6 meses, ¿su hijo o hija tuvo problemas emocionales y de conducta? Para poder evaluar se han podido los padres en el grupo de 1.5 a 5 años y de 6 a 11 años, si es que han percibido de pronto esta necesidad, esa alteración en estos niños, ¿no? Y en el último grupo se les hizo la consulta directamente a los adolescentes. Es así que en el grupo de 1.5 años se encuentra que en aproximadamente un 23.20% los padres o tutores refirieron que sí observaron que han presentado a estos niños pequeños problemas emocionales y de conducta. Esto casi es 3 veces lo encontrado 14 años atrás en el estudio epidemiológico del año 2007. Bueno, son diferentes también formas de tomar las muestras, pero es importante comentarlo. En ese sentido, no se observaron en 76,8% de este grupo etario. También esto ya será motivo de la presentación, qué es lo que implica de pronto el no haberlo observado, si realmente es que no hay, o de pronto en plena pandemia, de pronto qué situaciones han podido también un poco ayudar a invisibilizar la situación en cuanto a la salud mental de los niños más pequeños de la casa. La siguiente, Melissa, por favor. Entonces, es así. Con aproximadamente más de 20%, 24%, que sí se observó que tenían problemas emocionales o de conducta, entonces, de este grupo, ¿qué tanto recibieron una atención? ¿No? De este grupo no recibió ninguna atención el 84,6%. De los que de pronto los padres percibieron que tenían problemas, solo aproximadamente el 17,4% sí fue llevado
para ser atendido. ¿Y a dónde fue llevado? ¿No? Acá hemos resaltado de pronto los resultados más relevantes. En este grupo etario, observen, los 3 primeros, que solamente se ha considerado exponer para esta presentación, las tres principales tipos de instituciones a las que fueron llevados los niños menores de 5 años. En un 4,8% a una clínica particular, a un consultorio psicológico particular, 2,8%, a un puesto o centro de salud, 2,6%, ¿no? Que fueron los principales centros a los que acudieron, ¿no? Ahora, cuando se les preguntó en relación al tiempo expresado en días entre el inicio de pronto del problema percibido por los padres y la primera consulta que recibió este niño, fue en un 58%, fue en el grupo que dijo entre 1 a 30 días, o sea, en el primer mes aproximadamente. Aproximadamente en el segundo mes, 19,9%, y más de 2 meses, menos de 3 meses, un 24%, ¿no? Donde vemos que de pronto dentro del primer mes fue de alguna manera atendido en casi un 60% lo que observan los padres en cuanto a los problemas de conducta y emociones en sus niños pequeños. La siguiente, Melissa, por favor. Motivos por los que no consultó a un centro de salud o consultorio particular. Si se dan cuenta, la primera barra horizontal es el rubro otros, donde lo vamos a ver al final, ¿no? Donde se ha encontrado que los motivos por los que los padres de pronto no llevaron a los niños pequeños y a los adolescentes fueron muy variados, pero vamos a poder presentarlos más adelante. Y ya teniendo algunas respuestas, ¿no? Tenemos también un porcentaje importante que no sabían a dónde ir, no tenían dinero, creían que debía superarlo solo, 16,5%, miren, 24% no sabía a dónde ir por falta de tiempo, la lista de espera era muy larga, según referían, 4,2%. No hay un centro de salud cercano, 1,2%. Y en mucho menor frecuencia, que no existe un servicio de salud mental cercano o especialista, o el seguro médico no le cubría, ¿no? Que son los motivos por los cuales no llevaron al niño pequeño a pesar de la demanda sentida. Y allí contrasta un poco con el tiempo que los padres o tutores mencionaban, que consideraban cuánto se demoraban en llegar a un establecimiento de salud cercano. En su gran mayoría, casi el 50%, el 49,4% mencionó que se tarda más de 1 hora en llegar al establecimiento más cercano. Entre 45 minutos y menos de 1 hora, aproximadamente el 38,4%. Las personas que de pronto también mencionaron que se demoraban máximo entre 31 a 45 minutos, 8,2%, ¿no? Y los otros valores de 16 a 30 minutos, 2,6%, y menos de 15 minutos de tardar en llegar a un establecimiento de salud cercano, 1,3%, ¿no? Donde observamos que los dos rubros más importantes son el que está en menos de 1 hora y más de 1 hora, ¿no? Considerando para llegar a un establecimiento de salud. La siguiente, por favor, Melissa. Ahora vamos a ver el grupo etario de 6 a 11 años. ¿Cómo observaron los padres a sus niños? En ellos sí identificaron problemas emocionales y de conducta en los últimos 6 meses antes de la encuesta en un 36,2%, ¿no? Aquí prácticamente se duplica comparado al estudio epidemiológico del 2007. 36,2% de los padres que están en confinamiento identifican los problemas emocionales, ¿no? Ahora, de este 36,2% que sí fueron identificados los problemas emocionales, ¿cuántos fueron los que sí recibieron una atención? Vamos a verlo. La siguiente, Melissa, por favor.
De este grupo que teniendo, ¿no? Habiendo sido reconocido un problema emocional o de conducta, no recibieron la atención aproximadamente 80,1%. Importantísimo, ¿no? Y de los que el resto de aproximadamente el 20% o 19,9% que sí lo recibió, en su mayoría 5,7% acuden a un consultorio psicológico particular, 3,8% a un puesto centro de salud. Un tercer grupo, una clínica particular, 3,6%, y en otros, 1,9%, un consultorio médico particular, 1,6%, y un puesto policlínico de salud, refieren 1,5%. Acá vemos, a diferencia del grupo de menor edad, que aquí el puesto centro de salud ya sobrepasa mínimamente, pero sobrepasa en porcentaje a lo que era la clínica particular, que sí ocupaba en primer lugar. Muy bien, ahora el tiempo en el que este grupo etario recibió la atención desde el inicio del problema emocional o de conducta y su primera consulta, también se mantiene en un mayor porcentaje dentro del primer mes, con 52,7%, de 31 a 60 días, de un mes a menos de 2 meses, un 26,8%, de 2 meses a menos de 3 meses, 16,2%, y bueno, aquí ya tenemos un mayor porcentaje de chicos que recibieron la atención luego de pasado los 3 meses de iniciados los síntomas. La siguiente, por favor. Vamos viendo de alguna manera con los accesos a los servicios de salud también van variando. Y los motivos también por los que no consultaron un centro de salud también se mantienen, eso sí, en la mayoría. No tener dinero, 17,8%, no sabía dónde ir, 13,3%. Creía que lo debía superar solo, 12,8%, por falta de tiempo, 3,9%. La lista de espera era muy larga, 2,5%. Falta de confianza, 1,5%, no hay centro de salud cercano, 0,9%, y si es que no existía un servicio de salud mental cercano o un especialista, 0,6%, y en último lugar, el seguro médico no le cubría. Todo esto, los motivos por los cuales no consultaron a un centro de salud o consultorio particular, a pesar de haber observado los problemas emocionales y de conducta. ¿Y qué tanto me refirió los padres que de pronto se demoraban para llegar a un centro de salud cercano, un establecimiento de salud cercano? Aquí, de 0 a 15 minutos. Estaban a 15 minutos o menos, llegaban a un centro de salud. De 16 a 30 minutos, en un 44,1%. Que de pronto se demoraban de 31 a 45 minutos, 4,8%, ¿no? Y de 45 a 60 minutos, 4,2%, y más de una hora, 2,2%, ¿no? Vamos viendo que van variando los datos de acuerdo también a los grupos etarios. La siguiente, ministra, por favor. Y ya para terminar con los adolescentes, en ellos, durante la pandemia, los padres reconocieron los problemas emocionales en aproximadamente el 40% de los chicos. 40% sí se reconoce que presentaron estos problemas. De estos 40%, de este grupo que fue reconocido, se reconoció estos problemas, la siguiente, por favor, aproximadamente 83,7%, sigue aumentando este porcentaje, no recibió atención alguna. Y el resto, que sí recibió, un 3,7 fue un consultorio psicológico particular, un 3,1 fue llevado a un puesto centro de salud, un 2,5% a una clínica particular y un 2,1 a un puesto policlínico de salud, ¿no? Esto sí se parece un poco más a donde fue llevado un niño de 6 a 11 años. Y el tiempo entre el tiempo que se da entre que se observa el inicio de los síntomas en el adolescente de estos problemas emocionales y la primera consulta es menos de un mes, 40,5%, entre 1 a 2 meses, 31 a 60 días, 26,7%, de 61 a 90 días,
16,9%, y aquí se incrementa mucho más. Más de 3 meses, más de 91 días, que los chicos son llevados, los adolescentes, esto en un 15,9%. Muy bien, Elisa, por favor. Ahora, la razón principal, aquí tenemos siempre el otro, ¿no? Donde vamos a ver en la última diapositiva qué es lo que incluye el otro. Pero también hemos encontrado respuestas que sí dan también una consistencia importante. Así tenemos, creía que lo debía superar solo. Esto va en un 18,4% con nuestros adolescentes. No tenía dinero, 12,9%. No sabía a dónde ir, 12,2%. La lista de espera es muy larga, 3,3%. Falta de confianza, 3%. Por falta de tiempo, 2,7%. Y así se van presentando los motivos similares a los anteriores grupos etarios. Y el tiempo que tarda en llegar a un establecimiento, en su mayoría, casi el 50%, bueno, un poquito más del 50%, de 0 a 15 minutos. O sea, de alguna manera, los establecimientos de salud están en promedio de 30 minutos a no más de 1 hora en el grupo de adolescentes. La siguiente, Melissa. Y al final, cuando se desglosa el otros, ¿no? Hemos encontrado estos otros motivos por los cuales, a pesar de haber reconocido un problema emocional o de conducta, no son llevados los niños y los adolescentes para una atención. En el caso de los adolescentes, refieren que el adolescente no quiere ir, que de pronto estos problemas emocionales son propios de la adolescencia. Cree también, en cuanto a los niños pequeños, que estos comportamientos son propios de su edad. Los niños o el adolescente no quiere ayuda. Estaba cerrada la posta por la COVID-19. También refieren que hay falta de apoyo por parte del padre de sus hijos en los casos de familias monoparentales. Y también que la madre podía manejarlo, no lo consideró necesario. Eso habría que verlo, pues, también la asociación que hay de mayor estrés de acuerdo al género, o que la profesora del colegio no quiso derivar a psicología, los servicios de salud estaban cerrados, y este punto también importante que estamos encontrando es se priorizó la salud de los adultos mayores de la familia, ¿no? Que fueron el grupo poblacional más afectado. Con eso terminamos y bueno, también reitero la invitación que ya se hará también en su momento a la presentación de este estudio epidemiológico en pandemia. Muchas gracias. Bueno, vuelvo solamente para cerrar nuestra mesa, darle gracias a todas las personas que han presentado, a todos los que nos han escuchado, y como vean, han visto ustedes, son resultados preliminares. Esperemos el próximo mes estarnos volviendo a encontrar, ¿no? Para darles a conocer ya los resultados finales. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esta mesa ha concluido.